Hola, bienvenidos a este video en el cual se les explicará acerca del funcionalismo. Pero antes se les hablará de la arquitectura moderna, para entrar un poco en contexto. La mejor forma de interpretar la arquitectura moderna no es analizarla como una serie de nombres y tendencias que protagonizaron una serie de acontecimientos, sino como el resultado de exigencias sociales, económicas y culturales que se dieron en un momento dado en diferentes países que se encontraban en un mismo grado de desarrollo. A principios del siglo XX, cuando se comenzó a superar el Art Nouveau, surgió dentro de la arquitectura moderna el concepto funcionalismo, que se fue asimilando hasta el punto de ser inseparable dentro de la arquitectura moderna y urbanismo del siglo XX. Teniendo claro lo que es la arquitectura moderna, procederemos a seguir con el tema del funcionalismo. Aquí en arquitectura podemos definir el funcionalismo como el principio de que los edificios deben diseñarse basándose únicamente en el propósito y la función del edificio, es decir, el clásico utilista vitruviano, que va por encima de cualquier consideración meramente estética. En consecuencia, rechaza la ornamentación y considera que la composición de un objeto tan solo debe expresar su cometido u objetivo. Este movimiento también apoya que la teoría formulada por Henry Sullivan, según el cual decía que la forma sigue a la función. Este arquitecto creía que la forma de un edificio debe derivarse del completo conocimiento del propósito al que sirve. También creía que el principal objetivo de un arquitecto debe ser asegurarse de que un edificio funcione bien y que nada debe interferir con su actitud para adecuarse a su propósito. Si bien es cierto, las ideas funcionalistas tienen una larga historia en la teoría arquitectónica, especialmente importantes en el siglo XVIII y XIX, no será hasta principios del siglo XX cuando tengan una cristalización efectiva. El Art Nouveau, el Jugendstil y el Neubauen fueron las primeras tendencias verdaderamente funcionalistas. El Art Nouveau desarrolló el funcionalismo orgánico, basado en una idea integral de la forma cercano a lo natural. Van de Velde fue el principal desarrollador de esta tendencia, mientras que el Jugendstil y el Neubauen desarrollaron, sin embargo, un funcionalismo tajante relacionado solo con los valores materiales, estructurales y utilitarios, que favoreció a lo que son las formas geométricas. Los principales defensores de esta tendencia fueron Adolf Loos y Hannes Meyer, los cuales separaron la arquitectura del arte al desechar lo emocional y el valor de lo ornamental. Siguiendo con las formas geométricas simples y sin decorar, dentro del campo del diseño funcionalista, estas se concretaron en lo que se conoce como estética de la máquina, que al igual que los cubistas veían todo en términos de esferas, cilindros y conos, y mostraban los objetos simultáneamente desde varios puntos de vista. Estos se inspiraron en motivos que son metáforas de la rueda, el émbolo y otros elementos mecánicos. La Bauhaus, que fue una escuela de diseño alemana fundada en Weimar en 1919, tuvo un gran papel en la promoción de esta estética de la máquina, para lo que es la arquitectura y las artes aplicadas. Las teorías funcionalistas de la Bauhaus produjeron algunos de los objetos más bellos y elegantes. Como ejemplo tenemos las famosas sillas voladizas de Mies van der Rohe, que fueron construidas en tubo de acero y cuero. Estas están consideradas como uno de los diseños clásicos del siglo XX y como uno de los mejores ejemplos funcionalistas de la estética de la máquina. Dentro de lo que caracteriza el funcionalismo, a nivel estético, las obras funcionalistas no cuentan con mayores elementos ornamentales. La decoración es sencilla y suele ser posible identificar a simple vista cuál ha sido la materia prima utilizada para la construcción. También se caracteriza por productos similares o de producción industrial. Lo contrario de la arquitectura funcionalista es que con el paso del tiempo la ausencia de estética ha sido tan determinante en estas construcciones como el principio funcional. Les hablaré del funcionalismo a partir de las miradas de los protagonistas Henry van de Velde y del Art Nouveau.
Entre los representantes del Art Nouveau podemos encontrar a este arquitecto belga. Su idea principal se basa en presumir los estilos históricos y dar a vida un nuevo movimiento. La primera ocasión que tiene Van de Velde de trabajar en decoración es el arreglo de su casa en Uccle, cerca de las Bruselas en 1894. De acuerdo con los principios, se pone en busca cada elemento formar una justificación objetiva del orden funcional en la medida de lo posible. Como planteo general, podemos decir que las curvas del Art Nouveau fueron desapareciendo gradualmente, dejando paso a una estética de la máquina mucho más simple y geométrica, convirtiéndose en el estilo dominante del diseño. La arquitectura y las artes decorativas durante las 3 primeras décadas del siglo XX. También podemos decir, finalmente, que como vemos en los muebles y objetos de Van de Velde, realiza sus diseños basándose puramente en figuras planas, ornamentaciones casi sin decorar. Le Corbusier y la máquina de habitar es de lo que le hablaré en este momento. Este arquitecto es uno de los arquitectos más destacados del movimiento arquitectónico del siglo XX, dominado racionalista, dentro del cual destacaron asimismo Mies van der Rohe y Walter Gropius. Pese al profundo individualismo de estos arquitectos, poseen como características generales la lógica constructiva en la que la geométrica, como el cubo, el cilindro, cono y esfera, son las formas volumétricas destacadas. Le Corbusier postula otro concepto arquitectónico, el módulo, retomando las ideas renacentistas de la proporción áurea. El módulo se basa su estructura en la división de la proporción humana en 2 líneas, separando esta proporción en la cintura. Le Corbusier aplica esta escala de proporciones en todo lo que diseña. En el caso de la capilla de Notre Dame, Ludwig Mies van der Rohe. La arquitectura de Mies se caracteriza por la sencillez y por la sinceridad expresiva de sus elementos estructurales. Aunque no ha sido el único que interviene en estos movimientos, el racionalismo y el posterior funcionalismo se han convertido en modelos para el resto de los profesionales del siglo. Su influencia se podría resumir en una frase que él mismo dictó, y se ha convertido en el paradigma ideológico de la arquitectura del movimiento moderno: menos es más. Dentro de las obras destacadas de este maestro tenemos el pabellón alemán, hecho en travertino, vidrio gris, mármol verde y columnas de acero cromado. Lo flanqueaban 2 piscinas revestidas de mármol negro. Esta atención por el material precioso, unida a la elegancia y la pureza de las líneas, caracterizaba su producción. La casa Tugendhat, refinamiento en las terminaciones y elección de los materiales. Edificio Seagram, de 38 plantas, que destaca por su calidad en la historia de los rascacielos norteamericanos. Está construido en vidrio gris, ámbar y bronce, y se apoya en un bastecimiento granito rosado. Los principios que se tomaron para definir estas obras como funcionalistas son principios conceptuales. La arquitectura planteaba como una creación racional propia del hombre a diferencia del mundo de lo natural. La separación cartesiana de las funciones, habitar, trabajar y recrearse. La tendencia a la concepción de la vivienda como un producto estándar. Principios instrumentales, los 5 puntos, casa sobre pilotes, la planta libre, la fachada libre, la terraza del jardín, la ventana alargada. El módulo como sistema de medidas basados en el hombre. Los trazados regulares como herramienta compositiva de las fachadas. La composición volumétrica a partir de los sólidos elementales. Desde la aparición del funcionalismo, la arquitectura moderna se ha beneficiado enormemente con los postulados arquitectónicos. Muchos movimientos y tendencias han tomado como referente al funcionalismo, ya sea para seguir su misma línea o para crear nuevos parámetros basándose en ella.